¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, sí es controversial para el mundo cristiano. Hemos estado tratando temas acerca de profecías, pero hoy volveremos a lo que es doctrinal. El día de hoy volveremos a lo que es doctrinal. Y para hablar acerca de lo doctrinal, lo importante es entender la vigencia de la santa ley de Dios. Si es verdad que ha caducado, si es verdad que Cristo la ha cambiado, si es verdad que los apóstoles la cambiaron, si es verdad que desde que Cristo murió en la cruz ya somos libres para vivir una vida de acuerdo con la gracia o de acuerdo con las normas que Dios ha establecido. Eso es lo que veremos el día de hoy. La vigencia de la santa ley de Dios será el tema de hoy. Pero vamos primeramente a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea de la predicación del Evangelio. Hoy volveremos a utilizar la palabra de Dios como la hemos hecho siempre, pero hoy no utilizaremos el espíritu de profecía para dejar bien en claro que en la misma Biblia está la verdad y no necesitamos de otra cosa más que de ella para demostrar la verdad acerca de las cosas de Dios. Muy bien, agradecidos estamos a Dios por todas sus bendiciones y vamos entonces sí a buscar a Dios en oración para ya entrar en tema del día de hoy. Vamos a postrarnos de rodillas, vamos a buscar a Dios en oración con nuestra mente puesta en el cielo, con un espíritu humilde de ser enseñados como el de un niño, y en sus manos encomendaremos el estudio en esta tarde. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Te agradecemos por todo lo bueno que tú nos has dado, porque nos permite reencontrarnos con los seguidores de este canal. Te pedimos también una bendición especial para cada uno de ellos, que este video pueda servir para reafirmar la fe de cada uno de ellos y también, Señor, corregir errores que podamos cometer. En tus manos nos encomendamos, pidiéndote, Señor, con humildad, que dirijas el estudio en esta hora y que tú seas, Señor, el que hable a través de mi humilde palabra, que tú pongas ideas en mi cabeza, que tú dirijas a través de los textos bíblicos este estudio. Gracias por tu amor y tu misericordia, cariñoso Dios. En tus manos encomendamos a los que siguen este canal y a los que seguramente por este medio también podrán entender un poquito más acerca de tu verdad. En tus manos, Padre, volvemos a recordar que nos encomendamos a ti y nos ponemos, Señor, a tu servicio en esta hora. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy trataremos, como lo dijimos, el estudio de la vigencia de la santa ley de Dios. ¿Ha sufrido cambios? Hay cosas que ya no se cumplen de la ley de Dios. ¿Es necesario que hay cosas que se hayan ya clavado en la cruz? ¿O lo importante es, digamos, vivir bajo la gracia y no bajo el yugo de la esclavitud de la ley de Dios? Pues hoy analizaremos un punto de vista y veremos en el próximo video o tal vez en próximos videos, si es verdad que Cristo clavó en la cruz o no su ley. Si es verdad que Cristo clavó en la cruz los mandamientos o no es verdad. Y entonces, si no es verdad, ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz de acuerdo con su palabra, con la Biblia? No utilizaremos el espíritu de profecía en este caso porque queremos dejar en claro que sobre tema doctrinal nuestra base es la palabra de Dios, no la sierva Elena G. de White. Muchos dicen que sin Elena de G. de White el adventismo no existiría. Pues le estamos demostrando a ellos que con la misma palabra de Dios podemos defender
con cualquier Biblia, aún con la Biblia de los hermanos testigos de Jehová que la han modificado, podemos demostrar claramente la verdad acerca de la doctrina que creemos los adventistas. Muy bien, vamos entonces ya a la primera pregunta. ¿Quién fue el autor de los 10 mandamientos? Y esa respuesta nos la da Éxodo capítulo 31, verso 18. Y vamos a buscar Éxodo 31, versículo 18. Allí está la respuesta. ¿A quién fue el autor de la ley de Dios? ¿Habrá sido Moisés el autor de la ley? Vayamos a ver. Vayamos a ver entonces Éxodo 31, 18. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios necesitaba escribir su ley en 2 tablas de piedra? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que eran tan importantes esas 2 tablas de piedra con las cuales Dios mismo escribió y no las dictó a Moisés como otras leyes? ¿Por qué era tan importante esa ley que Dios mismo la escribió y no se la dictó a Moisés? Es una de las preguntas que dejaré picando para que tú puedas reflexionar un poquito con respecto a esto. No las voy a contestar, esa la debes contestar tú en tu mente y seguramente cuando vayamos desarrollando este tema, pues te quedará más clara la respuesta. Muy bien, entonces vimos que Dios fue el autor de la ley, que Dios mismo la escribió con su dedo y se la dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Segunda pregunta, ¿hay posibilidad de que Dios cambie su ley o que Él cambie su forma de ser? Miremos lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Esto está en el Nuevo Testamento. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice lo siguiente el apóstol Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Cambia Dios? No, no cambia. Y entonces, hermano, ¿cómo es posible que nos enseñen que la ley fue cambiada y que ya no necesitamos guardar los mandamientos y que vivimos hoy bajo la gracia? Dios no cambia. Dios no cambia ni tiene sombra de variación, tal cual lo dejó escrito a través del apóstol Santiago, a quien él mismo inspiró. El mismo Dios inspiró a Santiago a escribir este texto. Entonces, ¿te queda alguna duda? Vayamos a otro texto más. Malaquías 3:6. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 6, para ver si queda alguna duda, a ver si Dios cambia o no. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Qué impresionante. Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo reafirma en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. No cambia. No es verdad que hoy vivimos bajo una nueva gracia, cuando el antiguo pacto no lo cambió Dios, sino fue el hombre el que cambió el pacto, porque no obedeció a Dios, no fue obediente a Dios, entonces caducó el pacto, el mismo hombre, y Dios tomó las riendas en el nuevo pacto para que el hombre pudiera ser fiel a Dios. Entonces, entendamos esto, la ley no cambió, Dios no cambia. Y entonces, ¿qué pasa con el antiguo, con esos mandamientos que Dios le dio a Moisés? ¿Caducaron? ¿Fueron clavados en la cruz? Vayamos a ver
si tenemos más luz con respecto a esto. ¿Por cuánto tiempo debían tener vigencia los mandamientos del Dios eterno entonces? Eso está en Lucas 16:17, la respuesta a esta pregunta. Lucas 16:17 está la respuesta a esta pregunta. Lucas capítulo 16, versículo 17, no dice la respuesta a esta pregunta. Dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que caiga un tilde de la santa ley. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que caiga un tilde de la ley. ¿Entiendes? ¿Entiendes que Dios no cambia? Y que esa ley que Dios escribió con su dedo a Moisés no cambió, no caducó, sigue vigente, sigue vigente. Pero no, eso es para el antiguo pacto. Hoy nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, no necesitamos los mandamientos de Moisés, porque nosotros vivimos bajo el nuevo pacto y no necesitamos eso. Ya eso fue clavado en la cruz. Continuemos el estudio, a ver si hallamos más luz. La importancia de la ley. ¿Cuál es la norma de la verdad? Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablaren conforme a la escritura, a la ley y al testimonio de los profetas, pues no tienen la luz de la verdad. Si a ti te enseñan que los mandamientos de Dios han sido clavados en la cruz y que han caducado y que han sido cambiados, y que hay mandamientos que eran para los judíos y que hay mandamientos que no eran para los judíos, hermano, a la ley y al testimonio, si no te hablaren conforme a esto que estamos estudiando ahora, es porque no les ha amanecido. No tienen la luz de la verdad. Te están engañando. Porque los mandamientos de Dios, así como Dios es eterno, sus mandamientos también lo son. Entonces, ¿qué importancia tiene en la salvación la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Es necesaria la obediencia para la salvación? ¿O es un resultado de la salvación la obediencia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 19, 16 y 17. Mateo 19, 16 y 17. Mateo 19, versículos 16 y 17 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Esto es Jesús y el joven rico. He aquí vino a uno a él y le dijo, maestro, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? ¿Qué pregunta le hizo este joven rico a Cristo, verdad? ¿Y qué le dijo Cristo? Vive como quieras, total, es el nuevo pacto y estamos bajo la gracia. Así le dijo Cristo. No, leamos el versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Hay un solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? ¿Qué dice allí? Si quieres entrar en la vida, ¿qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. Si tú quieres entrar en la vida, debes guardar los mandamientos. ¿Es importante entonces la obediencia a Dios? Por supuesto que es importante. Por supuesto que es importante. Es un cerco de protección la obediencia a Dios. No puede Dios defenderte mientras tú no cumplas sus mandamientos, porque no estás dentro del cerco de protección de Él. Ese es el requisito, permanecer dentro del cerco de cuidado de Dios. Si nosotros salimos afuera del cerco, si vivimos una vida disoluta, una vida sin moral, porque los mandamientos que Dios le dio a Moisés son la ley moral. Y si vivimos una vida sin moral, no podemos pretender ni siquiera que Dios escuche nuestras oraciones.
Continuemos con el estudio. ¿Cuál es el código por el cual Dios juzgará al mundo? ¿Cuál es el código? ¿Habrá algún código por el cual Dios juzgará? Porque somos buenos, Dios nos juzga y nos ve aptos. ¿Y cómo sabe Dios que somos buenos o no? Vayamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Santiago 2, 10 al 12. Volvamos al libro de Santiago, al Nuevo Testamento. Santiago 2, 10 al 12. Dice lo siguiente la palabra de Dios en este caso. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se ha hecho culpable de toda la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no adulteras, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así también actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley ¿de qué dice? ¿Por un yugo de carga? No, por la ley de la libertad. El apóstol Santiago llama a la ley de Dios ley de la libertad. ¿Y por qué dice Santiago que es la ley de la libertad? Ya lo veremos. Continuemos con el estudio. Entonces queda claro que el código por el cual somos juzgados para Dios, para saber si somos buenos o no lo somos, son sus mandamientos. La ley de la libertad. Sus mandamientos son el código moral por el cual Dios nos va a juzgar. Dice la pregunta siguiente: ¿cuáles son algunas de las características de la ley de Dios? ¿Cuáles son algunas de las características? Vimos una, nos llama el apóstol Santiago, decía ley de la libertad. ¿Hay otras características más? Vayamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos 7, 12. Y notemos lo que dice el apóstol Pablo. De manera que la ley ciertamente ha caducado, dice. No, leamos bien. De manera que la ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Allí sí interviene entonces Cristo, porque si la ley es espiritual y yo carnal, humanamente no puedo cumplir los mandamientos de Dios. Entonces Dios se vio obligado a hacer un nuevo pacto con el hombre. Pero de ninguna manera el nuevo pacto invalida los mandamientos que Él le dio a Moisés en el Sinaí. Porque Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Por lo tanto, los mandamientos siguen vigentes aún hasta hoy día. No han cambiado en casi 6.000 años de historia. No cambiaron porque Dios no cambia. Lo que cambió fue la actitud de Dios hacia el hombre. El hombre en el primer pacto dijo: yo voy a obedecerte. Y ni bien terminó de decirlo, ya estaba desobedeciendo. Entonces Dios, sabiendo que la ley es espiritual y el hombre carnal, Dios mismo ideó un plan para que el hombre, aún siendo carnal, pudiera guardar sus mandamientos. ¿Y cuál era esa norma? ¿Cuál era ese poder que Dios le daba al hombre? Entonces se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga dentro del corazón nuestro de hacernos obedecer sin que nos demos cuenta la ley de Dios. Porque Él transforma nuestro interior, cambia nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nos restaura
al carácter de Cristo. El carácter de Cristo era una obediencia al Padre a rajatabla y ni siquiera lo sentía como forzado. Continuemos con el estudio. ¿Cuáles son algunas de las características de la ley de Dios? Pues ya la vimos. Pablo dice que es santa, justa y buena. Santa, justa y buena. Santiago decía que era una ley de libertad. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Una ley de libertad. Una ley santa, justa y buena, que no cambia porque Dios no cambia. La ley es un trasunto del carácter de Dios, por lo tanto no puede cambiar. Qué fácil hubiera sido para Cristo cambiar los mandamientos y sacar el pecado de esa manera, porque sin ley no hay pecado. Entonces no necesitaba morir Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. Si Cristo hubiera podido sacar sus mandamientos, no hubiera necesitado venir a morir. Solamente con arrepentirnos y ya está, porque no hay quien te diga que es bueno y que es malo. Pero Dios estableció un código de leyes morales que no cambian como Él no cambia. Vayamos a ver un poquito la historia, Jesús y los apóstoles y la ley. Dice, ¿cambió Jesús su santa ley? ¿Cambió Cristo la ley? Muchos dicen y enseñan que cuando Cristo vino, las cosas viejas pasaron y todo fue hecho nuevo. Vayamos a ver qué nos dice la Biblia. Busquemos entonces en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, muy conocido este pasaje, muy conocido. Mateo 5, 16 y 17, miren lo que nos dice el apóstol Mateo. Mateo capítulo 5, verso 16, Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Dice así: el verdadero cumplimiento de la ley, dice el subtítulo aquí en mi Biblia. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es cambiar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí está, hermano, Cristo vino para cumplir. Yo ya no tengo que cumplir nada porque Cristo cumplió por mí. Sigamos leyendo. De cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Entienden? ¿Qué Cristo dijo? Que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué interesante lo que Dios nos dice a través de Cristo, ¿verdad? A través del apóstol Mateo. Y Juan 15:10 nos dice otra cosa también interesante. Vayamos al libro de Juan. Juan 15:10 dice lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 10. Dice lo siguiente. Miren lo que dice el apóstol del amor, el apóstol Juan. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cómo hacemos para permanecer en Dios? Guardando sus mandamientos. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es contundente la palabra de Dios. Para permanecer en Dios hay que caminar en obediencia. ¿A qué cosa? A sus mandamientos. Para permanecer en su amor. No se puede caminar en una obediencia y decir yo soy cristiano. No se puede caminar en desobediencia y vivir la vida disoluta, decir yo soy cristiano porque amo a Dios. ¿Y porque amo a Dios yo soy cristiano? No, mi hermano. Cristiano es aquel, el que guarda sus mandamientos y obedece a Dios. Ese sí es cristiano. No cualquiera es cristiano, de acuerdo con los cánones de Dios, no con los cánones del hombre. Muy bien. Entonces vimos que Jesús guardó los mandamientos.
¿Guardaron los apóstoles los mandamientos? No, Pablo se reunía en domingo. Y los otros apóstoles tenían reuniones los domingos. ¿Para qué? ¿Para invalidar el sábado? No. Vayamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos 7, 22. El apóstol Pablo nos habla claramente. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Se deleitaba en la ley de Dios, según el hombre interior. ¿Te das cuenta? Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira lo que nos dice el apóstol Juan en su carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, y Juan es muy claro, es contundente Juan cuando escribe con respecto a estas cosas. En esto sabemos que le hemos conocido. ¿Por qué? ¿Porque le amamos? Fíjate lo que dice. En esto sabemos que le hemos conocido porque guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es un mentiroso y la verdad no está en él. Cuidado con aquellos que te enseñan a no obedecer los mandamientos de Dios. Porque el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso. Entonces, ¿los apóstoles guardaron los mandamientos de Dios? Por supuesto que sí. Aún el mismo Pablo se deleitaba. Y Pablo no era uno de los apóstoles. Pero luego sí, fue un apóstol. Un discípulo. No directamente discípulo de aquellos 12, sino que fue uno de los mejores discípulos de Cristo, Pablo. Sin lugar a dudas. No estuvo con el maestro cara a cara, pero sí tuvo un encuentro con Cristo cara a cara. Entonces, el mismo Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Y Juan mismo aclara que el que no guarda los mandamientos de Dios y dice yo le conozco, es un mentiroso. Porque obedeciendo los mandamientos de Dios se demuestra que uno no es mentiroso. Es claro, es contundente la palabra de Dios. Por eso no estamos utilizando el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía habla mucho con respecto a esto, pero no voy a utilizar hoy el espíritu de profecía. Porque quiero mostrar que con la misma palabra de Dios se puede defender tranquilamente la inmutabilidad de la santa ley de Dios, que no caducó, porque Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Dice entonces, ya casi promediando nuestro estudio, ¿cómo debemos demostrar nuestro amor a Jesús entonces? El mismo Juan nos aclara cómo demostrar el amor que tenemos a Cristo, el agradecimiento por la salvación que Él nos ofrece. Está en San Juan, capítulo 14, versículo 15, nos demuestra el apóstol Juan cómo mostrar el amor hacia Cristo. San Juan 14, versículo 15 del capítulo 14 de Juan, dice Juan, si me aman, guarden mis mandamientos. Bueno, ahora los de la Iglesia Popular dicen que Cristo promulgó mandamientos nuevos. No saben más que inventar, ¿verdad? Esos mandamientos que le fueron dados a Moisés, escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, fueron escritos por el mismo Cristo. Por el mismo Cristo, aún antes de encarnarse. Y vienen estos a decirnos que hoy, o en los días de Cristo, Cristo mismo cambió y dio nuevos mandamientos. Pues yo no encontré nuevos mandamientos en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, no he encontrado nuevos mandamientos.
No he encontrado. Oh sí, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esos no son los 10 mandamientos compactados en dos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero lo importante es invalidar uno de los mandamientos. Porque el problema no son los 10 mandamientos. El problema es uno de los mandamientos. Y para algunos, más de uno. Aquellos que dicen no te harás imágenes ni ninguna semejanza, pues ese ya es un problema para muchos. Y aquel que dice acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, es también un problema para muchos, más aún. Y nos sacan que era para los judíos, que esa ley que Dios le había dado a Moisés era para los judíos. Para nada. La ley de Dios, así como Dios no tiene nacionalidad, la ley tampoco la tiene. No era solamente para los hebreos, era para todo. El que dice ser cristiano y no ama los mandamientos de Dios es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, ¿cómo demostramos que amamos a Cristo? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Anteúltima pregunta. ¿Qué harán los que estén en el cielo con esos mandamientos? ¿Qué harán? Apocalipsis 22:14. Mira lo que hará. Y esto es Nuevo Testamento. No podemos decir que esto es Antiguo Testamento, ¿no? Apocalipsis 22:14. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida, para que entren en la ciudad por las puertas. ¿Quiénes entrarán en la ciudad? En el cielo, ¿quiénes entrarán? Los que lavan sus vestiduras. ¿Y qué es lavar las vestiduras? Sino obedecer a los mandamientos de Dios y permitirle a Dios limpiar de todo pecado nuestra vida. Y el pecado es infracción de la ley. No entrará en el cielo nada. Y si seguimos leyendo el próximo versículo, mire, pero quedarán fuera los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras, todos los que aman la mentira. Mi hermano, si tú lees esto, te tiene que abrir los ojos. La palabra de Dios dice que no entrará en el cielo nadie que ame la mentira. Nadie que ame la inmoralidad, nadie que ame el homicidio, ni los hechiceros ni los perros. ¿Sabes a quién le llama perros? Aquí, a los homosexuales. Y no voy a ahondar en esto, porque no es el tema de hoy. Pero usted ve los perros, lo que hacen, pues igual. Simplemente eso voy a aclarar, nada más. Nada más. Muy bien, entonces, entrarán en el cielo, los que entren en el cielo, lavarán sus vestiduras a través de la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Importantísimo esto. Y los 10 mandamientos, ¿dónde están, hermano Alejandro? Están en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Y vamos a leerlo para terminar el estudio de hoy. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Vamos a leer Éxodo capítulo 20 del 3 en adelante. Por si muchos no tienen en claro cuáles son los mandamientos de Dios, los que Dios le escribió en 2 tablas de piedra a Moisés. Dice el versículo 3: no tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes, segundo mandamiento, ni de lo que está en semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ella ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Señor al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo será sábado para el Señor tu Dios, o reposo. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo. Por tanto el Señor mismo bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio o no mentirás contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Estos fueron los 10 mandamientos que Dios le escribió con su propio dedo y se los entregó a Moisés en 2 tablas de piedra. Este fue el estudio de la vigencia de la santa ley de Dios. Nunca caducó. No tiene nada que ver la ley moral con la ley ceremonial, con la matanza de los corderitos, con la circuncisión, con los días de fiesta y con todas esas cosas que eran días, festividades, digamos, totalmente distintas a esto que es una obediencia a la ley moral de Dios. Estos mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Las otras fueron dictadas a Moisés y puestas a un lado del arca, no dentro del arca. Estas tablas de piedra se guardaban dentro del arca del pacto, de la alianza. Esto no tiene por qué caducar, porque si esto caducara, entonces sería muy fácil. Para Dios hubiera sido tan fácil no venir a morir y a padecer todo esto, todo lo que padeció, si hubiera podido cambiar los mandamientos. Porque los mandamientos son los que nos muestran el pecado. Y si no hay ley que diga no robar, pues robar no sería pecado. Mi hermano, esperemos que este estudio haya sido de tu agrado. Si tienes algún comentario con respecto a esto, pues envíanos debajo del video los comentarios. Seremos respetuosos en entender tu postura, tu posición. Pero nosotros somos contundentes. El que me ama, guarda mis mandamientos. Nosotros queremos amar a Dios y tratamos de guardar sus mandamientos de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a buscar a Dios en oración para terminar el estudio de esta hora. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque nos hablas tan claro al entendimiento, porque nos dices que tu ley no es cambiada, que no ha sido cambiada, que no ha sido modificada, que es la misma ley que tú entregaste en manos de Moisés, la que debemos guardar hoy día. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a obedecer tus mandamientos, a serte leal en todo, Señor, que no haya en nosotros ninguna cosa que pueda enturbiar, Señor, nuestras vestiduras blancas. Vístenos con tu justicia, Señor, pero también quita nuestras inmundicias de nosotros. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.
suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos y como decimos cada vez que hacemos un estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a nuestro camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Un saludo para todos desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo contra mi corazón. Se me cuidan y hasta la próxima, hermanos. Muchas bendiciones.